si me acompañan, por favor, en sus Biblias al Salmo 20, del versículo 1 al 4. Salmo 20, versículos 1 al 4. Dice lo siguiente: que el Señor te responda cuando estés angustiado. Amén. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja, que te envíe ayuda desde el santuario, que desde Sión te dé su apoyo, que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte tus holocaustos, que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumpla todos tus planes. Oremos. Señor, gracias Dios, gracias Señor por tu palabra, por tus promesas, Dios. Gracias Señor por este día tan especial, Dios, donde de manera general tu iglesia, Dios, decide entregarte, Señor, este día, y de manera particular cada uno, Señor, de nosotros ha decidido, Señor, que tú hoy es lo más importante, Señor. Todos los días deben ser importantes, lo sabemos, Dios, pero hoy en particular, en este día de ayuno, Señor, continúa, Señor, manifestándote, Señor, hablándonos, transformando nuestro corazón, Dios. Te pido que utilices mi vida, Señor, con este mensaje, Dios, que el primer transformado sea yo, Señor. Y gracias, Dios, que podamos, Señor, reflexionar sobre tus enseñanzas, Dios, sobre los tiempos que estamos viendo, Señor, sobre el momento, Dios mío, sobre la importancia, Dios, en tomar buenas decisiones, Dios. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, impactando, Señor, allá afuera, Señor. Y gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das, Dios, de llevar tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Muy bien. Este salmo obviamente está lleno de promesas, tiene muchas cosas. Primero, que obviamente cuando estamos angustiados, y uno de los temas comenzando el año es ese, ¿no? En que pues obviamente hemos vivido todo un año tremendo, lleno de desafíos, súper retador, como dice hoy la juventud, como decimos, y a veces nos impacientamos porque queremos que las cosas se den ya, que cambien ya, y sin embargo pues la vida sigue, como lo vimos en lo que nos compartió Andrés al principio de esta jornada. Todo tiene su momento, pero Dios tiene grandes promesas y grandes cosas para nosotros, ¿no? Y por eso tenemos que estar agradecidos, como decía Camilo también hace un momento, agradecidos con el Señor por todo lo que recibimos. Así que uno de los goces y deleites de la vida cristiana es ser capaz de creer más en el futuro que en el pasado. Y es difícil justamente por esa ansiedad que tenemos siempre. Pero esta época del año, como lo vimos en el servicio global del pasado domingo, pues siempre lo tenemos que planear, tenemos que poner nuestras metas y nuestros propósitos, ¿no? Y muchas veces las metas no se logran, es por fracasos o decepciones pasadas. Tal vez por haber intentado algunas metas en el pasado sin haberlas logrado. El año pasado todos por esta época teníamos grandes planes, grandes cosas que pues lamentablemente o se pospusieron, se cancelaron o en unos más afortunados se lograron de alguna otra forma dadas las circunstancias. Pero eso siempre marca y es importante ponerse metas. Por eso pues esta prédica la he llamado Establece tus metas y no te impacientes. Y son dos cosas fundamentales que de alguna manera en esa expectativa de imaginarnos y de esperar el futuro siempre van de la mano. Ponemos metas, pero siempre con algún grado de incertidumbre y tenemos que estar seguros en la palabra de Dios. Amén. Y miren lo que dice Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 es una promesa, es de mis versículos favoritos. Dice: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Tenemos que aferrarnos a esta palabra. Son obviamente todas las palabras, todas las promesas en la Biblia son para nosotros y usted lo va viendo en su experiencia, en su forma de vida, pero el Espíritu Santo lo va mostrando a uno. Y esta es una de esas que pues siempre le regalan a uno y todo, pero en mi caso yo lo he tomado de manera personal, por desafíos que a veces tenemos y todo, pero yo sé que el Señor tiene grandes planes para nosotros, para cada uno de los cuales ha recibido a Cristo en su corazón y ha confesado a Jesús como Señor y Salvador. O sea que de igual forma, pues estamos iniciando enero
y podemos decir que es un nuevo año, pero un nuevo año no significa que todo vuelve de nuevo a empezar de cero. No, continuamos. Pero es una muy buena época para restablecer, para retomar, para renovar planes, ideas, sueños, propósitos. Y eso no se da si no hay un cambio genuino en nuestras creencias, en las decisiones y en los hábitos que tenemos. El año nuevo no es que traiga nada en sí mismo. O sea, si usted probablemente se acostó el 31 a las 11 de la noche y se levantó el 1 de enero, pues nada, se levantó y pues usted pensó que todo era borrón y cuenta nueva. Y resulta que amanecimos e implementamos en la mayoría de ciudades cuarentena nuevamente. Pero es una gran oportunidad y tenemos que continuar adelante con propósitos y con metas. Así que, pues, es difícil establecer metas hoy en día que glorifiquen a Dios porque tenemos muchas necesidades y muchas cosas y para eso tenemos que estar muy bien sintonizados. Así que, ¿qué buscamos? Sanidad, popularidad, dinero. Hoy en día, sanidad por todo el tema a razón de toda esta pandemia. Algo propio, no sé. Pero ¿cuáles son realmente las metas que Dios tiene para ti? Generan estrés y nos impacientamos a veces porque nos cuesta trabajo poderlas identificar con claridad. Si no se cumplen o si se demoran, pues peor aún, ¿no? Más nos estresan. Miren lo que dice 1 Corintios 9, 24, 27. 1 Corintios 9, 24, 27. Aquí Pablo pone un muy buen ejemplo que pude vivir en carne propia. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Antes vivíamos afuera, yo era corredor de carros, yo aprendí esto con muchos golpes, pero de alguna manera en las carreras, uno se estrella y demás, pero esto es cierto. Y Pablo utiliza una analogía. Y claro, en algunas ocasiones pues yo subí al podio y celebraba porque llegaba de primero y sí, para llegar de primero uno tiene que prepararse, tiene que planear, tiene que organizarse, tiene que pues de alguna manera hacerlo y dentro del contexto de esa relación personal que tenemos con Jesucristo pues no es diferente porque Él tiene que ser la prioridad y tenemos que planear, si uno quiere disfrutar de ese triunfo, pues tenemos que plantearnos muy bien y ser organizados cuando planteamos las metas. Y por eso Pablo en este versículo que me gusta tanto también utiliza una analogía o ejemplo de un atleta compitiendo en una gran carrera para hacer un punto sobre la vida cristiana. Y miren, la vida cristiana se debe vivir agresivamente y no pasivamente, o sea, activamente, como nos han enseñado en esta iglesia nuestros pastores, con metas debidamente establecidas. Es una carrera de resistencia y no de velocidad. Aquí el tema no es el que primero llegue a la vida eterna, así no funciona. Es el que resista, el que tenga esa larga duración de la mano del Señor. Y eso es importantísimo, hay una gran diferencia. Cada persona tiene un plan divino, sin importar en qué área se desempeñe. Amén. La Biblia tiene varios ejemplos, si no muchos, de hombres que tuvieron metas. Abraham, por ejemplo, seguir a Dios a donde fuera y reunir personas que caminaran por fe. Moisés, pues ni hablar, rescatar a los judíos y guiarlos a la tierra prometida. Aunque Moisés no quería aceptar ese reto que Dios le había dado por temor o por pensar de que no podía. Hasta que decidió obedecer y confiar en Dios y luego vio todo, absolutamente todo su poder, como nunca antes se ha visto en la historia de la humanidad con grandes prodigios. Entonces, pues si queremos, como en un primer capítulo, hablemos de las metas. Primer capítulo, las metas. Para ser un buen cristiano es necesario establecer metas, hacer planes, tomar acciones, pensar en grande. Es importante. No podemos vivir a la deriva para ver a dónde nos lleva la marea. Así no funciona con el Señor. Él es nuestro norte, nuestra guía, nuestro GPS, como nos han enseñado en muchas de las prédicas. Pero debemos estar dispuestos a pagar el precio. ¿Y cuál es? La obediencia
y el compromiso. Es importante estar comprometidos en lo que creemos, con lo que creemos. Entonces, un primer punto para establecer las metas. Para establecer las metas, debemos preguntarnos, ¿a dónde vamos? ¿Cómo planeo llegar? Pues hay que establecer metas en cada área de nuestra vida. O sea, no puede ser de que uno, pues sí, me casé y eso a la deriva también. No, hay que ponernos metas espirituales, familiares, educativas, deportivas, profesionales, en el servicio, en la iglesia. O sea, es importantísimo esto. Hay que poner metas, determinarlas a corto plazo, es decir, menos de un año, a mediano, entre un año o dos, no sé, o tres. Y a largo plazo. Es importante, después de 3 años. Usted tiene que imaginarse qué va a pasar o dónde se imagina estar en 5 o 10 años, porque si no la vida lo va a atropellar. Y la idea es que cuando el Señor nos llame no pasemos sin pena ni gloria, sino que dejemos una huella clara, un legado. Pero eso hay que hacerlo o se logra de la mano del Señor cuando tomamos y determinamos metas. Y como dijo nuestro pastor Darío el domingo pasado para el servicio de metas y propósitos 2021, para cumplir con la visión en acción, debemos aprender, comprender, emprender, que es tan oportuno, reprender para luego dejarnos sorprender. Es importantísimo esto. Y hay que tener en cuenta, como Él nos enseñó, qué necesito, qué quiero y qué puedo hacer. Tenemos que saber qué podemos hacer. En manos del Señor podemos hacer cosas extraordinarias, cosas que ni nos imaginamos, pero es importante saber dónde estamos parados. Un segundo punto para alcanzar las metas, debemos orar siempre como primera medida para alcanzarlas. Ya para establecerlas las vimos, para alcanzarlas debemos orar. Hay que esperar en ocasiones, hay que trabajar y actuar. No podemos quedarnos esperando, hay que trabajar y actuar y confiar en Dios, porque Él es la solución. Si no ponemos nuestras metas en manos del Señor, es muy poco probable que las logremos o que las logremos que lo glorifiquen a Él. Y si lo glorifican a Él, Él las va a potencializar. Miren lo que dice 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay que tener cuidado. Miren lo que dice 1 Corintios 10:23. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Ojo, todo está permitido, pero no todo es constructivo. Así que tenemos que pensarlo muy bien y escoger. Deben glorificar a Dios, por supuesto. Las metas que pongamos deben glorificar a Dios. Miren lo que dice 1 Corintios 10:31. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y finalmente tenemos que preguntarnos, ¿qué haría Jesús en ese momento, no? ¿Qué haría Jesús en cada ocasión, en estas metas o en estas decisiones? Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y la gran pregunta después de preguntarnos qué haría Jesús es, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú? Colosenses 3:23-24 nos da un muy buen ejemplo, una buena instrucción, un buen consejo. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Amén. Dios puede tomar nuestros talentos para servirle a Él. Lo importante es querer utilizarlos para su gloria y honra. Hay personas que tienen unos talentos impresionantes, pero no honran al Señor con sus talentos. Y es una tristeza, un desperdicio. Imagínense nuestros talentos en manos del Señor, cómo se potencializan a la máxima expresión en medio de circunstancias dificilísimas. Entre peor la circunstancia, tu talento más se va a notar cuando está en manos del Señor. Ustedes sirven a Cristo el Señor, dice aquí. Si somos fieles y si pusimos metas adecuadas, por supuesto, pues Él mismo nos los dio. Dios seguirá dándonos oportunidades mientras le entreguemos todo a Él. Y es importante, por eso la meta más importante debe ser glorificar a Dios
a través de todo lo que hacemos. Amén. Tenemos que tener siempre conscientes en que cuando decimos que somos cristianos, somos embajadores de Cristo. Tenemos la camiseta puesta. Eso se nos nota. No porque vamos a decir que somos cristianos. Es como usted piensa o como pensamos, como hablamos, como actuamos. Segunda de Corintios 5:20 dice lo siguiente. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Oiga, somos embajadores de Cristo. Es como cuando usted tiene la camiseta de la selección puesta. Esta usted la lleva implícita porque ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Esto significa actuar en representación de Cristo. Así que yo, en mi caso, yo no quiero ser recordado en unos años como un corredor de carros o gerente exitoso, sino por haber impactado la vida de alguien como hijo y siervo de Dios, siendo un ejemplo hoy como esposo, padre, amigo, ejecutivo, siervo. Yo quiero ser recordado, quiero dejar un legado verdadero. Jesús es nuestro ejemplo perfecto para imitar en las diferentes áreas de nuestra vida. Oigan, pero Dios, ¿qué nos pide? 3 cosas para no impacientarnos. Porque una de las cosas que más genera estrés es, sabemos, como en esta época que estamos viviendo, que sin duda tenemos que ponernos metas, pero generan impaciencia, generan estrés. Y Dios nos pide 3 cosas. Y qué mejor para ilustrar y aprender esto en lo que dice el apóstol Pablo. Cuando escribió esto, el apóstol Pablo ya era una persona madura, donde ya había negado a Jesús 3 veces, se había muerto del susto en muchas ocasiones, había caminado sobre el agua y demás. Primera de Pedro 5, versículos 5 al 11, se los voy a leer y de esto sacamos algunas enseñanzas. Primera de Pedro 5, versículos 5 al 11. Segundo capítulo, entonces, 3 cosas para no impacientarnos. Dice Primera de Pedro 5, versículos 5 al 11. Asimismo, jóvenes, le estoy hablando a usted. Dios me está hablando a mí. Asimismo, jóvenes, no importa la edad que tengas, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Aquí ancianos, llámese autoridades también, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Versículo 6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Qué buen consejo para no volvernos ansiosos o no impacientarnos. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, un primer punto que nos enseña aquí el apóstol Pedro, porque estamos aprendiendo de lo que él nos enseñó, primero de Pedro 5, versículos 5 al 11. Un primer punto es humillarnos ante Dios Todopoderoso. Esa es la primera de las 3 cosas para no impacientarnos. Cuando hacemos buenas metas, no podemos impacientarnos porque están puestas en el Señor. Amén. Entonces aquí Pedro nos enseña, humíllense ante el Dios Todopoderoso. Por eso en 1 Pedro 5, 6, que acabamos de leer, dice, humíllense. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Y yo siempre le pongo ese énfasis en humíllense. Porque habla mucho del orgullo, habla mucho de los temores, habla mucho del temor al fracaso. Tenemos que humillarnos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. La mano poderosa de Dios representa su gran plan perfecto para nosotros. Eso no se nos puede olvidar. Así que ¿cuántos están agradecidos hoy por la mano poderosa de Dios en su vida? Si está agradecido, escriba ahí en el chat. Así como Camilo nos estaba diciendo, tenemos que estar agradecidos. Si está agradecido, dígalo, manifiéstelo, alce la mano, mande alguna seña ahí en el chat. La mano de Dios no es como la nuestra.
sino una poderosa que se ve como las cosas que vivimos, en las cosas que vivimos. Y esto nos lo dice un Pedro ya maduro, como les dije ahora, que ha vivido con Jesús experimentando todas las facetas, escuchándolo y andando con él, pasando por la misma ansiedad y viendo a ese león rugiente en su oreja, la verdad. Por eso, siendo testigo de Jesús mismo y habiendo convivido con él, aún luego de su resurrección. Y a Pedro tuvo que aprender, no a las malas, pero con buenos golpes, como todos nos ha tocado en algunos casos. Hoy Dios nos recuerda sobre su mano poderosa y se lo dice al decepcionado, al derrotado, al arruinado, al fracasado, al enfermo o engañado. Si te identificas con alguna de estas cosas que uno no desearía ni mencionar, pon tu nombre ahí, porque Dios está aquí para hablarte hoy, para volverte a sacar adelante, para rescatarte. Nos dice que la mano poderosa está sobre nosotros. Obvio, si has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, es importante. Y hoy seguramente el pastor Mario nos va a hacer ese llamado a algunos para que oramos, para que recibamos y oremos y recibamos a Cristo como Señor y Salvador, si no lo has hecho aún. Así que con Él podemos tener planes de bienestar y no de calamidad, planes para darnos un futuro y una esperanza. Eso es lo mínimo que podemos esperar de estar con el Señor Jesucristo, porque es una promesa que Él nos da. Dios tiene un plan y un propósito perfecto para nosotros, tiene provisión, nos prevé, nos previene también. Y Pedro fue testigo de lo que puede hacer Dios multiplicando panes y pescados para alimentar a miles. Ahí estaba Pedro metido, observando, mirando, como incrédulo, lleno de ansiedad también. Y hoy todo lo que pongamos en las manos de Dios se puede multiplicar de igual manera. Amén. Aunque parezca imposible, Dios siempre da provisión si ponemos nuestras cosas en sus manos. Nuestro corazón, nuestros recursos, todo en manos del Señor. Si somos generosos y sobre todo, como decía Camilo, agradecidos. Es importantísimo. Segundo punto, son 3 nomás. Entonces el primero, son 3 cosas para no impacientarnos y poder planear y determinar metas como las que el Señor quiere para su gloria y honra. El primero es humillarnos ante Dios Todopoderoso. La segunda es entregarle a Dios toda ansiedad. Importantísimo, pero ¿qué es la ansiedad? Es un estado mental que se caracteriza por una inquietud, una ansiedad, una impaciencia y una extrema inseguridad, un miedo al futuro. No, es que con esa pandemia, no, pero es que ahora si bloquearon otra vez y cerraron todo y mi negocito y cómo le vamos a hacer. Claro, a todos nos preocupa. Pedro con toda su ansiedad e impaciencia, pero luego con toda su experiencia aprendida con el trato con el Señor, nos da unos consejos increíbles. Primera de Pedro 5:7, ya lo leímos, pero en todo ese pasaje están esas 3 claves. Entonces aquí es, depositen en Él toda ansiedad, dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 5:7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Ya vimos que Dios tiene un plan perfecto para nosotros y cuidará de nosotros. Es obvio, Él está ahí y quiere lo mejor para nosotros. Dios tiene un plan. Y hablando de Pedro, miren esta historia que es un pasaje increíble. No quiero sacarlo de la atención de la enseñanza que Pedro nos da en primera de Pedro 5, sino ir rápidamente a Mateo 14, del versículo 28 al 31. Es un pasaje muy chévere porque Dios, pues aquí es una experiencia personal de Pedro con el Señor Jesucristo. Mateo 14, 28, 31. Señor, si eres tú, respondió Pedro. Aquí es el pasaje donde Jesús llega caminando y pensaban hasta la barca donde estaban los discípulos y pensaban que era un fantasma. Y Señor, le dice Pedro, Señor, si eres tú, respondió Pedro. Dios, mándame que vaya a ti sobre el agua. Oiga, Pedro, mejor dicho, ahí estaba extasiado. Dios, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dice en el versículo 29 de Mateo 14, ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, como Pedro por su casa. De pronto es que de ahí viene ese versículo, yo no sé, de ese dicho, perdón. No lo sé, pero mucho fresco, mucho confiado. Pedro, al sentir el viento fuerte, tuvo miedo, como todos nosotros. Ante alguna circunstancia, ante la pandemia, ante las dificultades, ante la pérdida de un ser querido, pérdida de trabajo o ante un diagnóstico, no sé. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame.
Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió, fuera de todo lo vació. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y me hace reflexionar muchísimo esto porque pues cuando Pedro camina sobre el agua empieza a andar y luego se empieza a hundir, como muchos de nosotros ante ver y reconocer la dificultad que estamos viviendo. Pero no se muere Pedro, no se ahoga. Jesús estira su mano y lo rescata. Eso quiere decir de que Jesús estaba al alcance suficiente, o Pedro quizás estaba al alcance. Y a veces la ayuda no llega hasta que estamos al alcance de Jesús, a una oración. A veces decimos, Señor, ¿dónde estás en medio de todo? Rescataste a Pedro y no se ahogó. Pero Pedro estaba cercano, quizás en su corazón, a Jesús en ese momento. Por eso es que pudo caminar sobre el agua. Entonces tienes que estar cerca a Jesús. Para eso hay una disciplina, volverlo un hábito, creer en Jesucristo, recibirlo como Señor y Salvador, leer la Biblia en un año, orar todos los días, no sé, congregarse es importantísimo ahora a través de todos estos medios digitales. Y para esto ocurra, pues debemos permanecer cerca a Jesús. Y Jesús no lo rescata hasta que está a la distancia adecuada para alcanzarlo, en el momento adecuado. Por eso debemos mantenernos siempre pegaditos a Jesús. Amén. Cualquier afanazo, estar a la mano de Jesús. Así nos estemos ahogando, siempre estaremos a la mano del Señor Todopoderoso. Siempre me tendrá en su mano, y en su mano poderosa está el plan de Dios para mi vida. Pero debemos humillarnos ante su mano poderosa. Tenemos que dejar el orgullo a un lado. Él probablemente te pueda dejar caer bajo, no sé, caer hondo quizás, para rescatarte y levantarte, y te llevará tan alto que no habrá duda que fue Él quien te rescató. Y a veces Jesús le gusta demostrarse así en nuestras vidas, para que la gente vea que fue solo por el poder de Dios ese milagro o esa circunstancia. Y volviendo a 1 de Pedro 5, el versículo 7 es lo que debemos entender y practicar, que estaremos bajo ataque pero no estaremos ansiosos. Debemos entregarle toda nuestra ansiedad y estar despiertos. Luego Pedro, años después, le dice a la iglesia que debía estar alerta y despiertos. Esto es lo que nos dice en este pasaje, en 1 de Pedro 5. El enemigo se devora a cristianos que están durmiendo en tiempos de batalla. Y todo lo que estamos viviendo hoy es para estar alertas, estar conectados y estar despiertos, en sintonía con el Señor. Amén. Debemos estar alertas y saber que el enemigo detesta a los cristianos y más a los cristianos comprometidos, como tú y como yo. Ojalá, yo quiero contarme entre esos cristianos comprometidos, porque sabe el grado de influencia que tenemos cuando estamos comprometidos con el Señor. Amén. A veces nos sentimos abrumados por la cantidad de cosas que tenemos que hacer, la responsabilidad, los compromisos, las circunstancias que el mundo está atravesando. Son inconvenientes a veces de salud, nuestra economía, que se ha visto tan impactada en estos días o en este último año sobre todo. Por supuesto, vamos a estar presionados con mucha ansiedad, pero estas son claves y ahora debemos caminar para adelante y estamos advertidos de cómo lo tenemos que hacer. Yo también tengo mucha ansiedad en algunos momentos, por supuesto, y a veces pienso que no tengo lo que se requiere para semejante desafío y ahora, mejor dicho, todo lo que toca hacer, no, mejor dicho, y lo que perdí o lo que gané o lo que me desvié o lo que metí la pata, no sé, el error que hice. Hay que arrepentirse, hay que retomar el camino y estar agradecidos con la misericordia de Dios, amén. Pedro le dice que no lo logró sacar cuando estaba Pedro pescando. Estaba y se le acerca a Jesús y Pedro le dice, oiga, no, estuve pescando toda la noche. Y Pedro era un experto pescador, como probablemente lo eres tú en tu profesión, o como madre o como padre en tu casa, quizás. Y Jesús le dice, no, pero eche la red al otro lado. Y le dice, pero Señor, estuve pescando toda la noche. Pero si tú lo dices, así lo haré. Y Pedro le obedece. Porque solo Él puede enderezar las cosas. Amén. Por eso menciona Pedro en el versículo 6 de 1 de Pedro 5. Dice, humíllense. Pedro era un experto pescador. Y dijo, oiga, pero después de pescar toda la noche, yo tengo sonar, tengo teléfono, no sé qué, tengo el submarino y toda la tecnología para pescar. Y ahora viene el Señor y me dice, simplemente no bótela al otro lado. Cuando ya había amanecido y ya los pescados, pues pesques al amanecer, de noche todavía. Pues no, con el Señor todo es posible, amén.
como Jesús hizo y cuando se puso la toalla a la cintura para lavar los pies a sus discípulos, porque Él también se humilló para enseñarnos lo que eso implicaba. Esto se refiere a dejar el orgullo a un lado, como ya dijimos. Fíjense ustedes que en el centro de la palabra ansiedad hay una I. Y ahí estamos nosotros, nuestro ser, el egocentrismo, el yo primero. Sálvese quien pueda. Primero, no. Quitémonos la atención de nosotros y pongamos nuestra atención en el que todo lo puede. Y en ese momento verás el cambio en tu vida. Más te vale echar la red al otro lado. Dios me dice eso. Más te vale echar la red al otro lado, niño. Deposita en mí tu ansiedad y humíllate para que puedas aceptar mi apoyo y soluciona todos tus problemas. Y no sé hoy qué estés pasando en tu vida, qué incertidumbre, qué cosas, o si eres una persona terca o no, por tus convicciones o incluso tus creencias. Deposita tu confianza en el Señor Jesucristo. Humíllate ante Él. Y la ansiedad se irá con el orgullo. Amén. Entonces, para poder decirte necesito, Señor, porque soy un hombre pecador, como hizo el mismo Pedro. Oiga, de Pedro se sacan unas enseñanzas increíbles. Él se humilló cuando entendió esto. Y el último punto que Pedro nos enseña en este pasaje es, el tercer punto, resistir al diablo. Esto es para no impacientarnos. De ese segundo capítulo, resistir al diablo. Pedro le dice en este momento, les dice en este momento que es un tiempo de resistir y no de huir. ¿Cómo así? No, pero es que hay que resistir al diablo, no debe huir de él. Y puede ser que hayas fracasado muchas veces, a eso se refiere Pedro aquí. Y queramos salir corriendo del susto al fracaso, del temor. Pero aquí lo que dice es que tenemos que resistir y que así vayas en caída libre. Necesitamos saber esto. En 1 de Pedro 5:9, el mismo pasaje con que estamos ilustrando estas tres consejos que Dios nos da a través de la vida de Pedro. 1 de Pedro 5:9 dice, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Amén. Todo esto en un solo pasaje, tres consejos increíbles. Después el apóstol Santiago, en el capítulo 4 y el versículo 7 dice algo similar. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Y es una gran combinación, porque Pedro aquí se refiere a a esos desafíos, o temores. Entonces ahí tenemos que resistirlo. Y hay ocasiones donde como lo dice Santiago, que si lo resistimos, Él huirá de nosotros, porque quien está en ti y en mí y en nosotros es más fuerte que el que está ahí atacándote. Por eso hoy Dios nos recuerda que estamos en una carrera, pero la carrera es de resistencia y no de velocidad. Y para terminar, quiero que me acompañes antes de orar a Filipenses 4:6. Bueno, si resumiéramos esos tres últimos puntos de ese segundo capítulo que Dios nos da de cómo hacemos para resistir o no impacientarnos realmente. Entonces, para establecer metas y no impacientarnos, ya vimos cómo se hacen las metas, hay tres cosas para no impacientarnos. Humillarnos ante Dios Todopoderoso. Te estoy resumiendo esta segunda parte. 2, entregarle a Dios toda nuestra ansiedad. Humillarnos ante Él, entregarle toda ansiedad. Y 3, resistir al diablo. Entonces es importante eso que ya lo acabamos de ver. Entonces, si me acompañan a Filipenses 4:6, dice lo siguiente. Y yo quiero que este versículo lo tomemos hoy en un día tan especial, que es un día de ayuno, un día que hemos decidido que nos vamos a alimentar de la palabra de Dios. No se inquieten por nada, más bien
en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Hablando del agradecimiento, gracias Camilo por eso. Y gracias Señor por recordárnoslo hoy tanto. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, todo lo que está en tu mente y en tu corazón, lo que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No se inquieten con nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. La pregunta sería entonces, ¿cuál es tu fortaleza? Tu capacidad, tu profesión, oficio, hobby, destreza, habilidad, talento. Como Moisés, ¿cuál es la vara que Dios te ha dado para utilizarla para su gloria y honra? Para marcar la diferencia e impactar a otros y no pasar sin pena ni gloria por esta vida y dejar un legado. Por eso debemos humillarnos ante el Dios Todopoderoso, entregarle toda nuestra ansiedad y resistir al diablo. Amén. Debemos vivir por fe y glorificar a Dios. Y es importante, ahora que vamos a cerrar este segmento, antes de orar, tener planes, sueños, anhelos, pero planes y anhelos grandes. No importa lo que estemos pasando, no importa la pandemia, no importa las cosas. A lo largo de la historia la humanidad ha vivido muchísimas circunstancias y muchos desafíos, pero tenemos que con un Señor grande pensar en grande. No podemos dejar que esta pandemia mate nuestros anhelos, nuestros sueños para nosotros, para nuestras familias. Y la invitación es eso, porque tenemos un Dios grande, un Dios que lo puede absolutamente, sin importar las circunstancias que estamos viviendo. Porque para Dios, como dice Jesús, para Dios no hay nada imposible. Amén. Señor, gracias Dios. Gracias Señor por esta mañana. Gracias Señor por el privilegio, Dios, que nos das, Dios, de estar aquí delante de ti, Señor. A través de todos estos medios digitales, Dios, no sé cuándo estés escuchando este mensaje, si en vivo, si en diferido, pero solo le pido al Señor Jesucristo que te llegue a tu corazón y que podamos realmente poder caer en cuenta, ser conscientes de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Dios, gracias Señor por lo que has hecho, gracias por tu palabra, gracias por transformarnos, gracias por devolvernos, Señor, esa capacidad de creer, de imaginarnos lo mejor, Dios, porque contigo, Dios mío, eso es fe, Señor, es esa certeza de recibir lo que esperamos, Dios mío. Por eso te agradecemos, Dios, gracias por esta mañana. Muévete con poder en este ayuno, Señor. Derriba fronteras, derriba montañas, derriba, Señor, cualquier intento del enemigo por atemorizarnos, Dios, porque tú estás dentro de nosotros y declaramos, Dios, Jesús, que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Por eso te agradecemos por este ratico, te agradecemos por este día, Dios, que todos los días tengamos una actitud de ayuno, Señor, que tú seas lo más importante, Señor, y que podamos depositar en ti, Señor, toda ansiedad, que nos podamos humillar, Dios, que podamos entregarte, Señor, todos nuestros planes, Dios, para honrarte y glorificarte, Dios, y que podamos resistir, Señor, con valentía al maligno, porque tú siempre nos darás una salida, Señor, y jamás nos pones a vivir algo que no podamos resistir, y contigo tenemos la victoria, Dios. Queremos estar en ese podium, pero contigo, Dios, sabiendo que lo que nos espera, como nos recordaba esta mañana Andrés, es lo mejor, Señor, en nuestra vida. Gracias, Dios. Te amamos, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Muy bien, qué chévere. Muy bien, como les dije al principio, pues estamos en nuestro primer día de ayuno, hoy en Casa sobre la Roca Sabana Norte, a través de todos estos medios, en enero que ha sido tan difícil, pero para Dios no hay imposible. Vamos ahora a un tiempo de oración y por supuesto después viene la palabra, la última prédica de esta jornada de primer ayuno del pastor Mario, nuestro querido pastor Mario. Así que esperemos que Dios nos siga hablando. Aprovecha este tiempito de oración para entregarle eso al Señor, para ponerte a tono con Él y para poner esas peticiones que tú tienes en manos del Señor. Gracias.